Pendiente. Vamos a iniciar entonces el curso del día de hoy, que es una práctica, y siempre hacemos práctica los días sábados, así que vamos a hacer prácticas de aducciones. Dice aquí lo siguiente: se tiene un tanque de almacenamiento, entonces siempre es bueno que ustedes puedan tener, qué sé, un dibujito, una cosita así bien bonita, que te permita, aunque sea esquemáticamente, encontrar las soluciones que tú estás buscando. Dice, se tiene un tanque de almacenamiento del cual se desea llevar un caudal de 80 litros por segundo a una población que está a 2.430. Entonces vamos a ver la población. Es el tanque. La población está por acá. Ok. Ahí está la población. ¿No es cierto? Y lo que tenemos, entonces, es una aducción cuyo caudal es 80 litros segundo. Esto está a 2.545 y esto está a 2.430. Bien, se cuenta, dice, con tuberías PN12, 15, 20 bares, ¿no es cierto? PN12, 12 bares, PN15, 15 bares, PN20, 20 bares. Diseñar la aducción para llegar a la presión residual que esté entre 50 y 20 metros. Presión residual igual entre 20 a 50 metros. La distancia L es 8.500 metros y el C de Hazen-Williams es 140. Listo. Con eso tenemos todo. En realidad este es el planteamiento del problema, ¿no es cierto? Y tendríamos absolutamente todo entonces, ¿no es cierto? Entonces esto lo tienen acá, ¿no es cierto? Que es básicamente el planteamiento del problema en un esquemita nada más. Es 45, ok. ¿De qué se trata entonces? Vamos a hacer, a ver, para la presión nominal, presión de trabajo, es igual al 80% de la presión nominal. Entonces, para PN12, yo puedo trabajar con 12 enter punto 8 por 9.6, 96 metros de columna de agua. Para PN12. Para PN15, que es 15 bares o 150 metros de presión, ¿no es cierto? PN15, perdón, aquí no es PN15, así se pone, ¿no es cierto? Voy a tener 150 enter punto 8 por 120 metros. Y para PN20 voy a tener 200 enter punto 8, 160 metros. Entonces, lo que hemos puesto acá son las presiones admisibles. Admisibles según NB 689. Listo. Entonces, hasta puedo trabajar con eso, ¿no es cierto? Y no tendría problema en hacerlo. Si pongo una tubería PN12, puedo ir hasta 96. Si pongo una tubería PN15, puedo ir a 190. Si pongo una tubería PN20, puedo ir hasta 160. Ok. Bien.
Entonces, vamos a hacer siempre dos análisis. Análisis estático primero. Para hacer el análisis estático, debo encontrar la presión estática. Y la presión estática es nada más que la diferencia de cotes. Ya, la diferencia de cotes. Entonces, la presión estática va a ser igual a la cota del tanque menos la cota de llegada. Entonces, la presión estática, la cota del tanque está aquí, 2.545, 2.430. 2.545 menos 2.430. ¿No es cierto? Menos, esto es 115. Bueno, 115 metros de columna de agua, entonces tengo de presión estática. 115 metros de columna de agua. Si vemos mis presiones en las tuberías, podría ser que pueda aguantar con un pene 15. ¿No es cierto? Con un pene 15 puede ser. Porque un pene 15 me va a dar hasta 120 metros de, 20 metros de columna de agua. Interesante. ¿No es cierto? Entonces, en principio puede ser PN15, que me da hasta 120 metros de columna de agua, mayor que 115 metros de columna de agua. Entonces, estoy comparando la presión estática con la presión admisible del tubo. ¿No es cierto? Y ahora voy a hacer el análisis dinámico. Bien, para el análisis dinámico necesito saber cuánto es la presión residual para saber cuánto puedo quemar. Y la presión residual está entre 20 y 50 metros de columna de agua. Entonces, puedo hacer, digamos, puedo hacer para los dos, para 20 o para 15, o finalmente, a ver, esperen un cachito, para presión residual igual 20 metros de columna de agua, entonces delta H va a ser igual, entonces 115, ¿no es cierto? 115 que son los metros, la altura estática, ¿no es cierto? Menos 20. Igual, entonces 95 metros. Para la presión residual igual 50 metros de columna de agua, entonces delta H va a ser igual a 115 menos 50 igual, entonces, a 65 metros. Entonces, eso es lo que tengo de diferencia. ¿Ya? Volvamos a hacer entonces un dibujito. Entonces, vamos a ver aquí que lo teníamos bien el dibujito. Tenemos ahí eso y tenemos la población que la hemos puesto con un triangulito por acá. Y entre uno y otro
hemos dibujado, digamos que aquí está la línea, y esto es agua. Entonces, desde esta línea, tenemos una línea recta, y esta línea de agua está a 2545. Esta línea de agua. ¿No es cierto? Entonces, 2545. Y esta cotita aquí está en 2430. Entonces, yo voy a empezar a hacer funcionar mi agüita de tal manera, entonces, que si yo hago, qué sé yo, hago esto es entonces delta H, y esto es la presión residual que va entre 20 y 50. Y delta H, entonces ya hemos calculado, delta H para 20 es 95, 65. Entonces va de 95 a 65. Siempre de los siempre hagan un dibujito, ¿no es cierto? Si no tienen el dibujito, se van a perder. Por eso es siempre de los siempre, van a poner siempre un dibujito. No quiero un dibujito que siga exactamente la línea de la topografía. A mí me interesa simplemente tener un esquema tal cual les estoy mostrando acá. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente: caudal igual 0.28 C de Hazen-Williams, D a la 2.63, J a la 0.54. Y J es igual a delta H o HF sobre L. Tenemos la longitud, creo, ¿no? ¿Cuánto era la longitud? 8.500 metros. Entonces, la longitud, sí, vamos a mantener las cotas en verde. La longitud son 8.500 metros. Entonces, tengo esta longitud, ¿no es cierto? Y tengo delta H, tengo longitud, por lo tanto está definido J, ¿no es cierto? CW tengo, ¿no es cierto? CW es un dato. C. Hazen-Williams, 140. CW dato, 0.28 dato. Caudal también dato, caudal es 80 litros por segundo. El caudal, ¿no es cierto? Lo único que me está faltando entonces es despejar D, ¿no es cierto? Entonces voy a despejar D de esta ecuación. ¿Ya? Entonces, caudal sobre 0.28 C de Hazen-Williams, ¿no es cierto? J a la 0.54 igual D a la 2.63, ¿verdad? Aquí, caudal 0.28C, J a la 0.54, D a la 2.63. Y si hago desaparecer la D, ¿qué sería? Necesito, yo tengo que hacer desaparecer la D, entonces 1 sobre 2.63, ¿no? A ver, diámetro, ¿la cuánta? A ver, sí, diámetro 2.63. El 1 sobre x 0.38. Tengo que hacer entonces, encontrar D de cada ecuación. Entonces, caudal
En todo caso, el caudal viene siempre en metro cúbico por segundo, es 0.08, ¿no es cierto? Todo sobre 0.28 por 140 por... Ah, aquí me falta hacer. Para 20, ¿cuánto sería? Para 20, 95, ¿no es cierto? 95 para 20. Aquí. J para 20 va a ser igual 95 sobre L, que es 8500. Entonces hago eso. 95 enter. Es 1.117 por 10 a la menos 2. 1.117 por 10 a la menos 2. Y esto está elevado a la 0.54. 0.54. Entonces, muchachos, haciendo, por favor. ¿Cuánto va a valer D? ¿Cuánto vale D? Inge, Entonces, de aquí vamos a ver D a la 2.63 es igual. ¿Cuánto es la evaluación de esto? Inge para 95 me sale 0,23. Hazme la evaluación de este nomás. Vamos a ver si está bien esto, ¿ya? D a la 2.63, ¿cuánto vale esto que estamos queriendo sacar? Sale 0.023. 0.023. 0.23. 3. Ya, ahora sáquenle ese 2 a la, D 2.63, ¿no? Y ahí van a tener, no sé si este resultado está bien, por favor verifiquen que si el resultado está bien, el primer resultado. Está bien, Inge. Entonces está bien. Lo propio vamos a hacer con el otro caudal, ¿no es cierto? A ver, entonces sería caudal, lo mismo, ¿no? Un cachito, control Z. Exactamente voy a utilizar el mismo. Esto mismo voy a utilizar. Y lo único que va a variar es esto. Entonces voy a decir 0.0802840. Entonces, aquí, 0.08 sobre 0.28 por 140 por... Ahora sí, en el otro, ¿cuánto es su pérdida de carga? Por favor, dividan entonces 65, ¿no es cierto? Entre 8500. ¿Cuánto es? Eso es 7,647 por 10 a la menos 3. Eso lo voy a trasladar aquí. Y esto todavía está elevado a la 0.54. ¿Esto cuánto será igual? Entonces, d 2 a la 1.63 va a ser igual. ¿Cuánto es este? Evalúen por favor esto. Sale 0.028.
¿Y el D entonces cuánto va a ser? ¿Cuánto sería el D? Inge, a mí me salió 0,26 de 0,26 metros. Esto es aproximadamente 260 milímetros. Y en el anterior tengo el resultado 230 milímetros. Entonces, vamos a ver aquí, los resultados son D1 igual 230 milímetros, D2 igual 260 milímetros. Pero no hay esos diámetros comerciales. El diámetro comercial intermedio es 250 milímetros. Ahora sí, con 250 milímetros quiero saber cuál es la presión residual. Entonces, para saber la presión residual, otra vez voy a utilizar mi formulita que dice caudal igual 0.28 C. Hazen-Williams. C nomás ya vamos a poner, ya me está aburriendo poner ya, que se llama C. Hazen-Williams, pero hay el C. Hazen-Williams C D a la 2.63, J a la 0.54 y J igual no se olviden que es HF sobre L, lo mismo que hemos dicho delta H sobre L, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué me está faltando aquí? Voy a dibujar aquí con caudal, perdón, ya lo voy a despejar nomás ya. Caudal sobre 0.28 CD a la 2.63. Y J voy a sacar nomás eh, esto lo voy a multiplicar por L. Si ustedes quieren, para mejor, es mejor. Esto es igual a J a la 0.54. Mejor hacemos así, no más. Entonces, esto es igual, caudal es 0.08 sobre 0.28 por 140 por D es ahora 250 milímetros, 0.25 metros a la 2.63. Entonces, J a la 0.54 es igual, a ver, evalúen esto por favor. ¿Cuánto es? 0.078. 0.078. 78. Como J es HF sobre L, entonces vamos a hacer que J nomás sea igual a 0.078. El inverso de 0.54 es 1.85. Entonces, ¿no es cierto? ¿Cuánto es eso?
sale 8.92 por 10 a la menos 3. 92 por 10 a la menos 3. Bien, me voy a guardar ese. Entonces, J igual 8.92 por 10 a la menos 3 igual HF sobre L. Entonces, HF va a ser igual 8.92 por 10 a la menos 3 por la longitud, que es 8500. Entonces, HF, la pérdida por fricción, ¿cuánto es? $75, ¿no? Sigue 75.82. 75.82. Esa es la pérdida de carga. Yo tenía para perder de carga del H 95 y 65. ¿No es cierto? La pérdida de carga que yo tenía era entre 95 y 65. Y estoy perdiendo aquí al medio, por lo tanto está ok. Entonces, ¿cuál es la presión residual? Ya, la presión residual. Entonces, la presión residual va a ser igual a, mirando mi dibujito otra vez, estoy queriendo saber. Yo ya tengo delta H, 2430, que es la cota más delta H, ¿no es cierto? O menos delta H. Perdón, 2545 menos delta H. ER igual 2545 menos delta H. En este caso mi delta H 75. 2545 menos 75.82. La presión residual, ¿cuánto es entonces? 2469.18. No, perdón, no es 2545, es... me estoy confundiendo. ¿Cuánto era el delta H total? Presión residual. Yo tengo que sacar la presión residual y al dibujito tengo que irme, no hay duda, porque si no vamos a confundir. Es 2430. ¿No es cierto? ¿Y el delta H ahorita cuánto han sacado? 75.82. Entonces, este delta H ahora es 75.82. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo toda la presión estática es esta, ¿no es cierto? 2545 menos 2430 es todo. ¿Ya? Entonces, yo primero voy a ver eso, ¿no es cierto? Y eso lo tenía ya en el anterior. La presión estática es 115 metros de columna de agua. Todito, desde aquí hasta este punto son 115 metros de columna de agua. Entonces tengo lo siguiente. Aquí. 115 menos 75.82. ¿Cuánto es? Ahora sí. ¿Cuánto es la presión residual? 39,18 INSE. 18 metros. Ok. ¿Y la cota piezométrica?
La cota piezométrica en el punto B va a ser igual a la cota de punto más la presión. Entonces, cota piezométrica en el punto B, cota punto, 2430, más su presión residual, o la presión en ese punto, 39.18. ¿Cuánto es la cota piezométrica? $2,469,18 Metros sobre el nivel del mar. Entonces, hay una diferencia entre la presión y la cota piezométrica. La cota piezométrica va a venir con referencia a la topografía. La presión viene con referencia al punto del cual queremos sacar cuánto de presión tiene un determinado punto. Bien, pero fíjense, eso me ha dejado con una presión de 39.18. Digamos que yo no quiero 39.18. Yo quiero que la cota piezométrica, la presión residual, sea 20 metros de columna. No quiero otra cosa, quiero que sea 20 metros de columna de agua. Entonces aquí tengo que hacer combinación de tuberías. No hay más remedio, tengo que entrar a hacer una combinación de tuberías. Entonces yo tengo que con la tubería de Fi 250, que acabamos de sacar, ¿no es cierto? Fi 250, yo tengo 39.18 de presión residual. Es muy grande, solamente quiero 20. Entonces tengo que encontrar una tubería que pierda un poco más para que llegue a 20. Esto va a ser un Fi de 200. Entonces voy a escoger entre dos diámetros comerciales. Entre dos diámetros comerciales voy a tener entonces, que se llama la presión que estoy requiriendo. Para ello entonces, tengo que ver cuánto va a ser delta H total. Y delta H total va a ser igual aquí está mi delta H, ¿no? Esta 2045. Y tengo que tener aquí 20. Vamos a hacer un dibujito aquí, porque si no, no se puede sin dibujito. ¿Ya? Por favor, siempre con dibujito. El que no hace con dibujito se ha perdido, señor. Así estamos. Aquí está la agüita. Este es 2545, si mal no recuerdo. A ver. 2545, 2430. Y este está a 2430. Por tanto, tengo una diferencia total
¿no es cierto? Y hemos visto que esta diferencia total es 2.545, enter, 2.430 menos 115. Pero yo no quiero 115, yo quiero aquí presión residual. Y esta presión residual quiero que sea 20. ¿No es cierto? Entonces quiero que la piezométrica venga así. Desde aquí. Hasta aquí. ¿No es cierto? Y quiero que esto sea 20. Entonces, este puntito tiene otra cota. Ese puntito va a tener la cota 2.430 más 20. ¿No es cierto? Y entonces, este puntito va a tener 2.450. Por lo tanto, el delta H que yo me puedo permitir, el delta H total, es 2.545 menos 2.450. Igual, ¿cuánto es esto? Vamos a borrar esto de aquí. ¿Cuánto se hace? Tengo entonces 95 metros para perder. 95 metros. ¿Ya? Esto es el delta H total. Entonces, yo sé que delta H total va a ser igual a HF1 más HF2 y esto va a ser igual a 95. Es mi primera ecuación. ¿No es cierto? Esa es la primera ecuación que voy a tener. ¿Ya? Hasta ahí me están siguiendo, ¿verdad? Chicos. Sí, ingeniero. Ya, gracias. Un cachito, por favor. Ya. Entonces, ya hemos asumido uno y entonces voy a ver cuánto es HF1 para 250. ¿Cuánto es HF1? Yo sé que J, perdón, control Z, siempre voy a partir de mi ecuación general, 0,28 CD a la 263. J a la 0.54. Siempre voy a partir de eso. Y aquí estoy despejando J para encontrar HF1. Entonces, caudal sobre 0.28 CD a la 2.63, todo elevado a la 1.85 por L1 igual, entonces HF1. ¿Ya? ¿Qué conozco de esta ecuación que estoy planteando? Conozco Q, es un Q total, conozco C, conozco D, por lo tanto, esto conozco. Y L1. Lo propio voy a saber para, más abajito, para Phi 200, que es el que estoy probando. Entonces, nuevamente voy a tener Q sobre 0.28 CD a la 2.63, todo
todo elevado a la 1.85 por L2 igual HF2. Bien, voy a evaluar lo de aquí adentro. Es 0.08 sobre 0.28 por 140 por... Mi primer diámetro es 0.25. 0.25 a la 2.63. Todo elevado a la 1.85. ¿Cuánto es esto igual? ¿Cuánto es? Mira pues. 8.96 por 10 a la menos 3. En sí me sale 0.002, pero no sé si tengo que multiplicar por alguna L1 o solo No, no. Eso nomás quiero. 0.02. A ver, alguien, entonces esto sería 0.02 de L1 igual HF1, ¿verdad? 0.0012, sí, perdón, me confundí. Ah, ya. A ver, alguien que compruebe, por favor, eso. A mí me sale 0.008. Yo creo que es ese. El anterior está bien. Sale El 8. 0.089. Esto es 8.96 y yo también he hecho en mi maquinita por 10 a la menos 3 por L1, ¿no? Sí, está bien. ¿Sí? Eso va a ser, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí. Ya, entonces lo vamos a copiar eso aquí. Miren, siempre tienen que ver eso en su examen, ¿no es cierto? Porque estamos resolviendo preguntas de examen. 8.96 por 10 a la menos 3 por L1 igual HF1. En este otro caso, lo propio va a ser, ¿no? 0.08 sobre 0.28 por 140. Y esta vez en vez de 0.20 voy a tener, o 0.25, tengo 0.20 a la 2.63. Todo elevado a la 1.85 va a ser igual. ¿Cuánto entonces? Por L2, ¿no? L2 aquí por L1. 0,026. A ver, alguien, por favor, compruebe ese resultado. Sí, está bien. Sí, Cero ingeniero, amigo, me punto salió. Está bien, ingeniero. 0.27. F2, HF2, ¿no es cierto? Entonces tengo los dos resultados intermedios que me están interesando. Este y este resultado intermedio. Entonces voy a copiar 8.26 por 10 a la menos 3. Entonces, aquí, H
F1 va a ser igual a 8.96 por 10 a la menos 3. 96 por 10 a la menos 3 de L1. Y HF2 va a ser igual a 0.027. 27 por L2. Y yo sé que H total es igual a HF1 más HF2 y que la longitud total va a ser igual a L1 más L2. Por lo tanto, puedo colocar en función de L1 esto, ¿no es cierto? En vez de L2, voy a colocar en función de L1. Entonces, de aquí voy a despejar L2. L2 va a ser L total menos L1. Entonces, en función de eso voy a colocar. Entonces, 8.96 por 10 a la menos 3 por L1 va a ser 8, ¿no es cierto? Más el HF2. El HF2 es 0.027, pero en vez de L2 voy a colocar la longitud total. La longitud total son 8.500 menos L1 y de aquí despejo L1. ¿Cuánto va a ser L1 entonces? ¿Cuánto es? Ya pues, es una ecuación muy facilita. Chicos, 7.455.65. 455, ¿no? Sí, O 56. 55.65. Entonces, L2 igual L total menos L1. L2, ¿cuánto va a ser entonces? $8.500 menos eso, ¿no? ¿Cuánto es? Mil cuarenta y cuatro punto treinta y cinco. Ya está. 1044.35. Se acabó. Ya entonces tienes exactamente cuánto va a valer L1 y cuánto va a valer L2. Aquí tienes L1 y L2. Listo, se acabó. Ahora, obviamente, nadie te va a vender un 65 de tubería, ¿no? ¿Mm? Eso hay que ver, ¿ya? Entonces, en la vida real, ¿no? Entonces, pero académicamente,
Estos son los resultados entonces que vienen a ser válidos, son buenos resultados para, digamos, tener una idea de combinación de tuberías. Y entonces la presión residual es igual a 20. De ahí hemos partido. ¿No es cierto? Entonces, ya tienes HF1, HF2. ¿Cuánto es HF1? Vamos a seguir. Entonces, HF1, ¿cuánto me ha salido finalmente? Con la longitud. Ahora sí, HF1 y tengo mi longitud ya. HF1 va a ser igual a ¿cuánto? Aquí está. 8.96 por 10 a la menos 3 por L1 y L1 ya han sacado. ¿Cuánto es HF1 entonces? $66.8. Ya, ahora voy a poner su ecuación por 7.455.65. ¿Y me has dicho qué es? Perdón. HF1, ¿cuánto es? Perdón. ¿Otra vez? ¿Me dictas HF1? 66.8. Y HF2 del mismo autor, ¿no es cierto? 0.027 creo que es. Sí. 27 por L2, que acaban de sacar L2. L2 es 1044,35. Entonces, HF2 va a ser igual ¿a cuánto? 28,19 metros. Tengo entonces las dos pérdidas de carga. ¿Ya? Entonces, volviendo a mi dibujito. Vamos a volver a dibujar 2545 y este es 2430. Y tengo una piezométrica así. Una piezométrica, perdón, hasta aquí uno. Y hasta aquí otro. De tal manera que esto es 20. ¿No es cierto? Y aquí me han dicho que es 7.455 desde aquí, ¿no? 7.455 y aquí me han dicho ustedes que está un poquito mal dibujado. 1.044. Y mi altura estática es esta. ¿No es cierto? Entonces la pérdida de carga HF1, que es esta, aquí, HF1 va a ser igual a 66.8. Y a partir de aquí, HF2 va a ser igual a 28,19.
De tal manera que la suma era 95. Aprox, ¿no? A ver. Enter 28.19 más 94.59, 95. Ya está bien, ¿no? Es cuestión de decimales aquí, ¿no? De todos los decimales que ustedes hayan hecho. Entonces, aquí tengo HF1 y HF2. Bien, la cota piezométrica aquí, ¿cuánto sería? Y la cota piezométrica aquí, ¿cuánto sería? Cota piezométrica en 1. Si este es el punto A, vamos a poner el punto A y el punto B. Cota piezométrica en A va a ser igual a 2000, es decir, a la presión estática 2545 menos su pérdida de carga. ¿Y cuánto es esto? 2478,2. 2478.2. Esta es la cota B. Y en B, ya tengo aquí esta cota. Esta cota es 2478.2. Entonces desde ahí voy a hacer 2478.2 menos su pérdida de carga, 2819. ¿Cuánto será entonces eso? $2,450,01. Ya está. Entonces ya hemos encontrado incluso las cotas piezométricas, ¿no? Entonces ya tenemos todo. ¿Ya? Todo el ejercicio está resuelto entonces con cotas piezométricas, con absolutamente todo lo que hay que hacer. Preguntas. Bien, vamos a ver el concepto de otro ejercicio, ¿ya? Digamos que tengo un tanque. Tengo una cosa así aproximadamente. Y aquí tengo una zona donde voy a tener un algo. No sé qué cosa era. El tanque tiene su línea de agua a 2500 metros. Y aquí tenemos 2350. Ya. Bien. Este es un ejercicio que vamos a hacer. Dice, en una aducción se tiene una tubería de PVC de 8 pulgadas. Caudal 40 litros por segundo. Entonces, phi igual 8 pulgadas, caudal igual 40 litros segundo. En la progresiva K1 más 750 se tiene una cámara rompe presión. Por aquí. Aquí. Ahí voy a tener una cámara rompe presión. Entonces vamos a ver sus aprox, ¿no? Ya, esto es, para hacerlo rápido, 1750 y esto también es 1750, a la mitad le he puesto. Y aquí tienes un BPT, es un break
Pressure Tank. Acostúmbrense a eso porque todos los softwares están en inglés. ¿Ya? BPT igual tanque rompe presión. En inglés, break pressure tank. PPT. ¿Cómo procedemos en este caso? Al tanque rompepresión, ¿la presión cuánto va a ser? Igual a 0, porque estoy yendo a la atmósfera. Entonces, siempre tengo que tomar en cuenta mi línea estática. Que está a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Esto puede ser una cosa así. Así. Y que de repente caiga aquí la presión a 0. ¿Ya? Y aquí en la break pressure tank se me instala otra altura. Y depende cuál es la presión residual aquí. ¿Qué presión residual quieres? Si tengo que hacer esto, aquí necesito colocar una válvula, señores. Porque con la válvula voy a matar esto. Ya, esto es una válvula. Porque aquí hay una presión residual que la quiero hacer igual a 0. Y esto se hace a través de la válvula. Bien, este problema, vamos a dividir el problema en dos partes. Aquí está la parte 1 y aquí está la parte 2. La parte 2 acabamos de hacerla. Todita la clase ha sido la parte 2. ¿Ya? Ya realizada. ¿No es cierto? Porque tengo esta parte nomás, desde aquí abajo. Ya no me interesa lo de atrás. Solamente me interesa desde aquí hacia abajo. Y eso ya lo hemos hecho. Con cualquier presión residual, con cualquier combinación de tubería, ya lo hemos hecho. Aquí. Solamente me tienen que decir cuánto es la presión residual y estoy en este caso. Exactamente en este caso estoy. Tengo una presión residual. ¿No es cierto? ¿Cuánto es la presión residual aquí? ¿No es cierto? Que en este caso era 20 metros. Y hago mi combinación de tuberías. Hago todo esto. Hasta aquí. Esto ya lo he hecho. Y de aquí simplemente tengo que ver la velocidad. Que no exceda 2 metros sobre segundo. Y listo. Escoges una tubería. Esto te va a dar una presión residual X y para quemar esa presión residual vas a colocar una válvula y nada más. ¿Ya? Entonces tú dices cuánto es la presión residual, vas a calcular. Calculas caudal igual velocidad por área. Y aquí, de aquí vas a sacar el diámetro. Fijando la velocidad máxima, digamos 1.5 fijas. Máximo es, ¿no es cierto? 1.5 fijas. Y aquí vas a sacar de aquí, entonces vas a sacar el diámetro. El caudal es conocido. Y se acabó. Ya, esa es la primera parte y la segunda parte es esa otra. Bueno, digamos que mi problema es aún un poquito más complejo. Voy a borrar esto. Ya. Listo. Y síguele.
Y voy a borrar esto. Listo. Listo. Borro todo esto. Digamos que alguien me dice, ingeniero, yo no quiero hacerme problemas con tranquilizador de presión, ni mucho menos. Entonces, lo que quiero es más bien, se llama una válvula. Entonces, aquí voy a colocar una válvula reductora de presión. Aquí. Listo. Entonces, necesito esto. Es una PRB. Válvula reductora de presión. En inglés, pressure reducing valve, ¿no? Pressure reducing valve. Mejor les coloco que es en inglés porque el software, sea el EPANET, sea el WaterCAD, no está en español. Dice PRB. Entonces, ahí voy a colocar una PRB y lo único que necesito saber es cuánto le vas a poner de presión residual a ese PRB. Digamos, quiero colocarle aquí 10 metros. Que salga con 10 metros. Entonces, lo que va a hacer esto es, la piezométrica la va a tener ahí. Hasta ahí. ¿Ya? Entonces, eso va a ser la piezométrica, señores. Nada más. Y es lo mismo que el break pressure tank, va a obligar a ir hasta 10 metros. A partir de ahí, se me va a instalar la nueva línea de comando. Y listo. Esta es la nueva línea estática 2. ¿No es cierto? Y nuevamente estás en la presión, estás en el ejercicio 2. Aquí lo único que ha cambiado es que tengo una presión de 10. Y no necesitas hacer combinación de tuberías. No es necesario combinar tuberías. Aquí no es el caso de que debo llegar a 10. No, la válvula se va a encargar de eso. Entonces, aquí nuevamente voy a escoger un diámetro para velocidad menor que 2 metros de columna de agua. Nada más. ¿Ya? Y la velocidad aproximadamente es 1, 1.5. Ustedes le calculan lo que le salga el diámetro y ya está. Esto, la válvula automáticamente va a hacer el trabajito de dejarte esto en 10. Y aquí sí me pueden decir, quiero una presión residual X y Z, está en este caso, en el caso que hemos estudiado. Entonces, cada vez que tengo esto, tengo 1, 2. Si tuviera otra válvula aquí, 3 casos, 2, 3, N casos, N válvulas, N tanques de presión. Te dividen entonces la red en N tramos. Cada tramo se calcula por separado. Bien, ya me toca entrar a otra clase. Muchas gracias, muchachos. Hasta el día lunes. Hasta el lunes, Inge. Chao. Hasta luego, Inge. Hasta el lunes, Inge. Chao, chao.